Arequipeños y arequipeñistas, bienvenido al Mirador, a esta ventana crítica que todos los martes editamos para hacer de la realidad una conciencia crítica y al mismo tiempo construir democracia en pleno proceso de crisis en el Perú. Bienvenido, usted está ya instalado en el centro mismo de la información, de la opinión y el análisis. Bienvenido a cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, amigos. Bueno, acá, esperando el nuevo presidente, el octavo presidente en 10 años, a ver qué es lo que pasa y cómo se va a constituir el último gabinete. Esperemos que sea el último gabinete de este quinquenio, pero bien, El ahí gabinete muy bajo la sombra. interesados y naturalmente siempre preocupados por generar ese voto informado que necesitamos, así que a todos los candidatos y no candidatos, acá en el Mirador tienen el espacio abierto para que vengan cuando gusten y poder conversar, poder conocer sus ideas, sus planteamientos, porque es importantísimo. Un voto informado es lo único que va a cambiar todo el desastre que es ahora la política. Pero te cuento que hay muchos que no quieren venir al debate, ¿no? Como que de pronto tienen miedo, temor de plantear sus propuestas. Es pues definitivamente por la crisis que atravesamos y la poca formación política que tienen muchos candidatos que solamente en este proceso electoral están figurando o han sido obligados, me parece, a ser candidatos. No, pero es que también está el concepto de que todo se compra y por lo tanto, como tienen plata, también pueden comprar el voto. Y como puedo comprar el voto, entonces, ¿para qué voy a debatir? ¿Para qué voy a compartir ideas si corro el riesgo de hacer el ridículo? Mejor gasto mi platita regalando por ahí algunos cachivaches y pagando publicidad para poder asegurar mi voto, ¿no? Ok, ¿qué tal, Yoral? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Juan Carlos, Julio, también a nuestro amigo. Bueno, si usted va a las calles va a ver quiénes son los que están derrochando dinero, ¿no? Va a ver semejantes gigantografías en las principales avenidas y alguien sacó la tinca 3, 4 veces, creo. Y después, entre otros, también otro que fue un exalcalde, también está No, no es en... la tinca, ese es el financiamiento de Cerro Verde con nombre propio y llamado Falconi. Sí, pues. Así es. Usted ya lo conoce, bueno. Entonces, bueno, y así por el estilo, y con ello puedes llenar los ojos de repente del electorado, y tal vez por ahí, sin mucho que decir, sin mucho sustento, probando la suerte de otra vez sacarse la tinga o tener la oportunidad de ser senadores o ser diputados, y que pues finalmente nuestro país siga yéndose al cabal o siga yéndose pues al fondo, porque finalmente pues nuevamente han interpelado, han sacado, han retirado al presidente de la República ya por tercera, cuarta vez, y esto pues es una cosa de locos, ¿no? Una cosa de locos que no sé si sucederá en otros países. Ok, muy bien. Aunque en este momento en Arequipa hay un diluvio, me parece que definitivamente es una situación muy complicada. Está con nosotros esta noche Marat Santos, él es licenciado en filosofía, que tiene una formación interesante desde la perspectiva, de igual forma también una maestría en ciencias, pero fundamentalmente incursionado en el campo de la ciudad a través esencialmente de lo que corresponde el sistema integrado de transportes, un líder, un gerente de una empresa llamada AQP Masivo. Con él conversaremos esta noche sus propuestas, sus perspectivas. ¿Qué tal, Marat? Muchas gracias por la invitación. Realmente espacios como estos son los que le hacen falta a la ciudad, donde se pueda conversar y hablar de política y no llegar a lo que mencionó al inicio, de hacer solamente una compra de votos, sino por el contrario, generar un debate, una cultura política que es lo que tanta falta le hace al país, ¿no? Agradezco la invitación. Bueno, yo siempre me he preguntado, ¿dónde es el campo ocupacional de los filósofos? ¿Es probablemente la política? Por lo general sí, pero realmente el filósofo tiene una cualidad de investigación que es realmente le genera un amplio espacio de laboral, ¿no? Vea mi caso, ¿no? Yo me dedico al transporte y dentro del transporte yo puedo ver con mi formación filosófica qué puntos son necesarios que de repente no solamente se ven en el diario trabajar de los transportistas, ¿no? ¿Qué cosas son vitales para que pueda desarrollarse el transporte de otra manera en la ciudad y pueda generar un polo de desarrollo?
sea una actividad productiva, económicamente sustentable y que pueda elevar la calidad de vida de los mismos transportistas y de la ciudadanía en general. Aunque mucha gente tiene el concepto del filósofo de los clásicos, ¿no? De Platón, de Aristóteles, que tienen que estar todos los días meditando y mirando la realidad. Como que pronto a partir de la contemplación pueda cambiar la realidad, pero ese no necesariamente es el filósofo, ¿no? Sino es el estratega, es esencialmente aquel que logra entender, auscultar la realidad. ¿O cuál es la perspectiva? Hay una cualidad de interpretación, sí, pero no debe quedar solamente en el ámbito interpretativo, sino también tiene que trabajar en la realidad y es en la transformación de esa realidad. La interpretación por sí sola se queda en la teoría, en el mirar hacia arriba, en el mirar las estrellas y ver qué puede darnos los astros de futuro, pero no, exacto, el oráculo del saber, ¿no? Pero no, la transformación de la realidad es la que le da al filósofo esa capacidad de trasladar la interpretación a la vida misma y poder generar esos cambios que la sociedad exige. ¿Cómo interpretar este momento político en el país? ¿Qué ha pasado? ¿No hay formación política? ¿Estamos realmente a la deriva? ¿El Perú no sabe elegir a sus gobernantes? ¿Cómo esto se interpreta desde tu postura filosófica y estando ya ahorita como candidato también por Perú Moderno con el número 6? Decir que la gente no sabe votar es responsabilizar a la población de lo sucedido en el país. Y yo creo que eso no es justo, porque en realidad la población no es culpable de tener la gente que gobierna, no lo es. Mediante este sistema democrático electoral nos hacen ver que nosotros somos los que ponemos a esas personas en el Parlamento, pero no es así. Porque como bien lo dijeron al inicio, y creo que es una parte fundamental que se puede desarrollar a lo largo de la conversación, quienes ingresan al poder en estos momentos son gente que compra los votos. Se ingresa por financiamiento, se ingresa por la cantidad de dinero que uno despilfarra, y lo que se está dando en la campaña es realmente obsceno. O sea, es algo que insulta la economía nacional de los trabajadores del día a día. Entonces, decir que realmente es responsabilidad de la población al no saber elegir, me parece que no es la parte correcta. La parte correcta es saber interpretar quiénes están detrás del poder. Y detrás del poder hay un grupo de 6, 7 grupos empresariales o familias incluso en el Perú, que son los que mueven los hilos de la política nacional. Y son ellos los que van a decidir al final de cuentas qué hacer y qué no hacer, cuándo conviene y cuándo no conviene, cuándo poner y cuándo no poner a un presidente. ¿Convenía en su momento que tuviéramos la imagen de un profesor en el gobierno? Pues sí, calmar las aguas, todo lo demás, pero después se lo bajaron inmediatamente. ¿Convenía en su momento poner a su reemplazante, que era Dina Boluarte? No, porque sí, para decir que hay una transición, pero vieron lo que se dio. Es el gobierno con más sangre que se ha dado en las últimas décadas del Perú, ¿no? Que ha matado gente y que tiene que pagar con la justicia peruana. Bueno, de varios gobiernos, ¿ah? No solamente, no es el único, claro, pero más reciente es eso, y lo ha hecho exacto, y lo han hecho con bastante alevosía, ¿no? Sin ningún miramiento. Entonces, y la clase dominante del país, o sea, no se ha inmutado por eso, pero sí hacen que la gente se inmute porque tienen un reloj, porque se hacen una cirugía, porque los visitan ciertas chicas. Ese es lo que nos ponen en la agenda, pero no lo que realmente está detrás, que es un poder que está socavando los intereses reales de la población a través de los mecanismos en este caso del Congreso, y que ahora va a ser el Senado y la Cámara de Diputados también seguramente, y mediante eso entretener a la población con que supuestamente hay una democracia, pero esta democracia no existe realmente. En todo caso, en el escenario de esta campaña política, bajarse a gerir de la presidencia de la República, ¿a quién le hace bien? ¿A quién favorece de acuerdo a tu criterio? Yo creo que a quienes están promoviendo eso y que están participando en esta campaña, pero realmente son jugarretas que tienen repercusión porque hay medios de comunicación que rebotan esa información. Porque también hay que tener claro que los medios de comunicación son serviles a ese tipo de poder que está gobernando el país en este momento. Los medios alternativos son los menos y los que menos consume la gente. Pero la relación entre poder y población creo que ya está determinada y la población ya sabe que no debe elegir por esos. Nos quieren imponer un gobierno a la fuerza,
que se va a dar solamente entre 3, 4 partidos que ya los ponen en la primera línea de encuestas o que los posicionan ahí. Y a esos son los que supuestamente los van a hacer ver como los favoritos y que son justamente de repente los que ahora en el Congreso han votado por esta vacancia, ¿no? Asumiendo que son en un papel de beneficio del Perú, pero simplemente están jugando políticamente para que generarse un beneficio ante la población, pero una población que ya perdió total confianza en eso y que ya no cree ese tipo de juegos. Claro, claro, ese es en el escenario político, pero en el escenario de los intereses económicos también deben haber grupos interesados, ¿no? Ayer tuve una reunión donde justo ya se hablaba de este tema y se decía que incluso esta vacancia se aceleraba por el hecho del escenario que se ha generado a partir de la reunión que tuvo Gerí con el embajador de Estados Unidos en el contexto de la confrontación que hay por el puerto de Chancay entre China y Estados Unidos para la hegemonía geopolítica de América del Sur, ¿no? Y eso se nota más claro desde el 3 de enero, ¿no? Si no me equivoco, el rapto que se hizo con el presidente de Venezuela. Creo que desde ahí ha quedado más evidente que Sudamérica sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos y lamentablemente seguimos siendo colonia. Y entonces esos intereses que se juegan, como usted lo menciona, en el ámbito de Gerí, con las reuniones que tiene con el embajador o que esas reuniones que se dieron en el Chifa o en la tienda, confabulan un escenario a medir en qué posición sería la más cómoda que se quede Gerí o que no se quede. Y en esa evaluación votarlo es lo más sencillo para los intereses que vienen detrás, ¿no? Claro, porque no te olvides también que estos empresarios chinos representan al gobierno chino. Si es bien cierto, China estos temas de sus amarres y sus negocios oscuros no los hace directamente a través de la embajada, pero sí lo hace justamente a través de estos empresarios que son representantes de las empresas del Estado chino, ¿no? Y hay que entender ahí que lo principal para poder resolver esos dilemas que se están dando entre dos potencias hegemónicas en el mundo actual es la soberanía. Sí. Y si Perú no tiene una soberanía que se sustenta en el poder popular, entonces poco o nada vamos a poder hacer, ¿no? Estas elecciones serán simplemente una anécdota más dentro de este escenario, puesto que si las dos potencias hegemónicas están disputándose un territorio y la población, o mejor dicho, sus representantes en el Parlamento y en el poder no son capaces, no dan la talla mínima para poder enfrentarse a ellos o poder negociar de una manera alturada, entonces estamos hablando de que no tenemos una soberanía real y esa soberanía debe ejercerse desde el poder popular. Y si ese poder popular no se organiza, no se consolida a través de estas elecciones, no tanto en la elección de representantes, sino en una organización real, que sea desde el tejido social, desde abajo, entonces vamos a ver que seguimos siendo pues una suerte de territorio que va y viene por cualquier lugar, ¿no? Bueno, pienso que hay una hoja de ruta, y esa hoja de ruta, como lo has mencionado, creo que la plantean estas economías que manejan el país, y cuando alguien se quiere desviar, creo que ahí le ponen pues una zancadilla. ¿Cómo acabar con ello? Porque me parece que esto es, ¿no? De ahí quieren hacer alguna corrección, de repente hacer algo, no sé, entre comillas, porque si usted mira a los países vecinos, o sea, el tema económico Perú no está mal, ¿no? Pero lo malo es que la gran parte de la población no lo ve pues en sus bolsillos, sino cierto grupo y básicamente pues dice, no, pues, el dólar se mantiene, la moneda peruana está estable, pero y cómo vamos pues con el tema de la atención médica para las personas, para los pacientes, el tema de la inseguridad, el tema del comercio, estas tiendas, megatiendas que han aparecido, que traen pues van a llevarse abajo a los comerciantes, a los empresarios pequeños, podría decirse, ¿no? Porque va y compra la docena de cuadernos a 5 soles o 10 soles y va usted a otro lado y pues le compra estas empresas, la Icons, estas empresas que van a vender sus útiles, no sé cómo los venderán, porque va a estar un poco difícil y esta competencia hasta cierto modo pues desleal. Entonces, el poder económico es el que maneja la hoja de ruta del país. Sí, definitivamente, ¿no? Y eso se ha dado desde la década de los 90 cuando
se implantó esa ¿Cómo nueva cambiarlo? constitución, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos un problema. Revertir el sistema sería la forma, pero para eso se necesita consolidar la parte estructural de abajo, ¿no? La población misma. Y entonces ahí hay un trabajo fuerte. Y eso también se refleja en la crisis de los partidos políticos, ¿no? Antes de la edición de esta entrevista, conversábamos que nadie está haciendo pues un trabajo de base, ¿no? Y ese trabajo de base que desde los partidos políticos es necesario, porque si no hay una formación ideológica de la población en cuanto a las propuestas de los partidos políticos, entonces llegamos a una suerte de elegir al que venga, ¿no? Ver el símbolo que más me gusta o contar en la línea qué número al azar pongo y marco y nada más, ¿no? Y eso pues constituye un retroceso total para la formación tanto de la ciudadanía como tal y de la economía nacional, ¿no? Hay mucha gente que cree que la salvación de este momento es cambiar la Constitución del 93, ¿no? De hecho, que esta Constitución ha sido, pues, al modelo neoliberal que Fujimori en ese momento ha inspirado, donde la educación, la salud se han mercantilizado como tal y se ha quitado el derecho. ¿Es realmente una salida a cambiar la Constitución? ¿Tú estás a favor de cambiar la Constitución? Yo creo que este proceso debe darse por referéndum y se debe consultar a la población si es necesaria una asamblea constituyente que reformule esta constitución. Si no hay ese procedimiento, entonces estamos actuando de espaldas a la población. Se debe consultar, porque al final de cuentas, como lo antecedieron, ese modelo económico tan beneficioso que es el peruano no llega para el bolsillo de la gente, es la verdad. O sea, no llega, o sea, cada día el sueldo mínimo alcanza menos. O sea, no alcanza para los productos. Entonces ya hay una concertación de precios, ya sea tanto. El gas está volando por Hasta en los importaciones, pasajes, ¿no? O sea, claro, o sea, imagínese, para que el sector transporte quiera subir 20 céntimos, imagínese, es un rechazo tremendo. Y ahí podemos percibir inmediatamente que la población, pues, no tiene los recursos necesarios. Pero, Entonces, sin embargo, pagan 2 soles, ¿ah? claro, En algunos de los puede- casos. en algunos sectores, ¿no? Pero Puede- no, y creo que son los más populares porque esas personas van del Avelino a ¿qué se llama? Al Cono Norte y el Cono Norte del Podría Avelino. haber la contradicción, pero no habría el otro rechazo, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos que entender que si eh, esta constitución que avala en muchos de los sectores económicos más poderosos del país es lesiva para el interés nacional, hablando de la población misma, hay que consultarla mediante un referéndum para ver si la población requiere un cambio de constitución. Porque si no se hace ese mecanismo de consulta, entonces estamos actuando a espaldas de la población. Pero- Solamente decir que cambiemos. Bueno, ¿Cuál es tu hubo posición? hubo una consulta, disculpe, doctor, una consulta en la cual dijeron que no querían que haya 2 cámaras. ¿Se respetó? Nada. Ahora ya va a haber 2. Es decir, los congresistas, estos que están saliendo, han hecho lo que les ha dado la gana, ¿no? Como dice el doctor, ¿y cuál es la solución? Yo particularmente sí estaría de acuerdo en un cambio de constitución. Particularmente lo digo, sí estaría de acuerdo en un cambio de constitución, pero repito, tiene que pasar por un referéndum que la población misma sea quien diga. Y justamente eso que acaba de mencionar, que no se respeta, ¿no? Debe ser una de las propuestas. Por ejemplo, de quien les habla, de que se rompa con eso, que se respete el voto popular. El referéndum dijo que no quería una doble cámara, entonces se debe respetar eso. Claro, el tema del voto popular solo es válido en los procesos electorales, ¿no? Porque una vez electo el presidente, electo los congresistas, en este caso los diputados y los senadores, supuestamente has delegado tu representatividad en ellos. Pero no he visto, incluso en la semana de la representación, que vengan los diputados, que vengan los senadores o los congresistas anteriores para decir, mira, esta es la política pública que estoy presentando o esta es su iniciativa de ley y queremos que sea de esta forma. Nadie consulta, ¿no? Entonces, ahí la democracia representativa No funciona. simplemente se convierte en un engañamuchachos y la gente cree que está viviendo en democracia, pero realmente no estamos viviendo en democracia. ¿Tú crees que el Perú es un país democrático? No, absolutamente no. Y la evidencia lo dice ahora, ¿no? O sea, lo que está pasando hoy día es una evidencia de que no somos una democracia. O sea, ¿quién ha puesto a Geri? ¿Quién puso a su antecesora? No lo ha puesto la población. Entonces, los intereses se juegan allá y la población
simplemente no pinta para esto. Entonces, es cierto, el voto popular sirve solamente para, en este caso las elecciones serán 15, 12 de abril, ¿no? 12 de abril. 12 de abril, entonces solamente sirve ese día y después ya no sirve porque esa democracia representativa no existe realmente. Para mí no existe democracia en el Perú, no la hay, pero tenemos que valernos de estos elementos para posicionar un discurso, pues, para usar esta plataforma y hacerle ver a la población que tenemos una fuerza organizativa desde la base que puede cambiar esta figura de democracia que tenemos. Es que el problema está en que la democracia en el Perú se ha reducido a el voto cada 5 años para elegir presidente de la República y congresistas, y cada 4 años para elegir gobernadores, alcaldes y regidores. Pero en realidad eso no es democracia, ¿no? La democracia también tiene que tener control social, tiene que tener participación, tiene que tener creatividad en el mismo proceso del desarrollo. El desarrollo no lo hace una persona, el desarrollo no lo hace el presidente solo, el desarrollo no lo van a hacer esos parásitos que están en el Congreso de la República, el desarrollo lo hace el pueblo también movilizado y organizado. Por eso sería, pero eso parte de que ese rol, ¿quién lo tiene que jugar? Justamente ese rol es el que lo tiene que jugar son los partidos políticos. Pero como estos partidos políticos se han convertido en partidos de familias, ¿no? En el partido de la familia Acuña, el partido de la familia Luna, el partido del señor Porqui, y así seguimos contando el partido de la señora Lee, etcétera. Entonces, estamos en esta situación, ¿por qué? Porque solo se juntan para eso. Entonces, nos toca también reconstruir el sistema, pero desde la cédula misma del sistema, o sea, desde los propios partidos políticos. Y ese sí es un reto bastante importante en el Perú, porque no solo en la derecha hay partidos vientres de alquiler, ¿eh? También ahora los hay en la izquierda, ¿no? Lamentablemente. Mire, por ejemplo, en el caso nuestro, el partido que represento, el Perú Moderno, nosotros sí tenemos una línea partidaria. Nosotros tenemos un ideario y tenemos una idea de país. Esta idea de país la queremos constituir y nosotros hemos elegido un lema para hacer política de verdad. Y lo primero que hemos hecho es crear escuelas políticas, de formación política. El trabajo es arduo, no es fácil, no es sencillo, porque ya la gente está asqueada de esto. ¿Eso con los fondos que da el gobierno? No, porque nosotros ¿Fondos no propios? tenemos, sí. Ah, no, Es- son es- nuevos, son nuevos. Nosotros somos un partido autosostenido, ¿no? No tenemos Claro. fondos, Mientras que no inversiones. tenga representantes en el Congreso, no Ah, claro, reciben son un nuevos. Claro. De hecho, nuestro partido se ha pronunciado justamente con los fondos que el Estado da para los Que no partidos haya ya. políticos, ¿no? Y que los están utilizando en campañas obscenas de gasto de dinero, ¿no? En propaganda, cuando ese dinero debería servir justamente para lo que ha mencionado, para formar, organizar al pueblo, ¿no? Esa financiación debe servir para eso, para capacitar jóvenes en política, para capacitar desde los colegios, la universidad, qué sé yo, y no para estar gastándolo en propaganda que realmente solamente es un gasto insulso de dinero. ¿Perú Moderno realmente es un partido? Sí, nosotros somos un partido, la mayoría de los candidatos que están a nivel nacional son militantes del partido. No voy a decir que todos son, porque también hay invitados, pero el 80% de los candidatos que están participando en las elecciones son militantes del partido. O sea, no hay Y un en los dueño. lugares, no, en los lugares donde hemos tenido de repente, no tenemos mucha presencia, no estamos participando. No como otras organizaciones que por llenar han invitado a todos, ¿no? Y tienen presencia en todo el país, ¿no? Claro, salió muy interesante Perú Moderno, ¿no? Por lo menos al principio del año pasado, un poco liderando una iniciativa de Añaños, que finalmente fue desembarcado, ¿no? No han entrado a una coincidencia. Él expresó y dijo que aquí hay manejo de un grupo de Sí. familias y líderes que no aspiraban mayormente a ser partido político, ¿no? Bueno, Añaños se sumó al partido, ¿no? Y lo que no le gustó al señor Añaños, y por muy dueño de la cola real que sea, es que se le dijera que él era un militante más, no era candidato a nada. Y habrá herido su ego y el señor simplemente dio un paso al costado. Pero él no era fundador del partido y no fue parte del partido de sus inicios. Él se integró al partido en una especie de alianza, vamos a decir, con la gente que él venía,
pero no le agradó mucho que nuestro presidente Wilson le dijera que él era un militante más, ¿no? Y que como tal debiera ser. Y a raíz de eso dijo que no, que el grupo estaba, pero no fue así, ¿no? O sea, Añaños no fue parte de la creación Él quería un vientre de alquiler. Quería Donde su él partido. tenga todo el control. De repente. Quería su partido. No puedo pensar por él o hablar por él, pero Lo mismo pasó con Hernando de Soto, ¿no? Que también estaba buscando un vientre de alquiler donde pueda hacer todo lo que era necesario y después de tener un acuerdo político, a las finales terminó rompiendo, ¿no? Acabaron como aborto político. Acabaron como el vientre de alquiler terminó como aborto político, es cierto. ¿Perú Moderno es de derecha, de izquierda, de centro, centro-izquierda o es de adelante y de atrás? Porque muchos ya no quieren creer desde izquierda o derecha, ¿no? el Partido Perú Moderno es un partido de centro que tiene 5 características principales, ¿no? Es humanista, descentralista, democrático, nacionalista y popular. Nosotros tomamos, como bien lo dijo Wilson mientras vivía, él quería que esta herramienta política sea útil a la población porque quería recoger las mejores experiencias que vinieran tanto de izquierda o de derecha. De hecho, se nos ha aperturado la puerta a muchos militantes de otras organizaciones y nos hemos vuelto militantes de Perú Moderno. ¿Creen en el Estado? ¿Creen en el mercado? En una economía social de mercado. O sea, un poquito más a la izquierda, más o menos Mm. parecido al APRA, parecido... No es tanto ir a la izquierda, sí, sino que popular. es que no se, el libre mercado no se debe regir como lo dicen los liberales, ¿no? Que es solamente por la cuestión de la oferta y la demanda o que el mercado se regula solo, ¿no? Sino que debe haber un control estatal y un control estatal poderoso y fuerte que pueda hacer que el libre mercado sea, si cabe bien el término, súbdito del Estado para que funcione de manera coherente, porque si lo dejamos transitar solo, el Estado va a ser súbdito del mercado y entonces eso no es hacer política. Bueno, ¿en tus bases universitarias estás como Patria Roja o ¿Ah? como Patria Roja estabas? Tu ¿Yo, mi corazoncito, base sí. universitaria? Sí. Ah, no, yo no he sido Patria Roja nunca. Pueden Ah, ya. buscar, ¿ah? Y de repente me van a... He tenido incluso enfrentamientos con Ya. el hoy presidente regional. En su momento nos impidió y al grupo que teníamos en la universidad hacer eventos de discusión política, puesto que al parecer hay un sector de la izquierda que ha monopolizado el discurso de izquierda en la universidad, ¿no? ¿Viste? Es Gran pupilo toma. del Huracán. No tuve acercamiento con él, pero no estudié con él. Bueno. Muy bien. Marat, tú incursionas en la ciudad esencialmente discutiendo el tema del transporte público urbano, de este modelo llamado Sistema Integrado de Transporte. ¿Tienes alguna propuesta desde tu candidatura para resolver ese problema? Viendo que entiendes el tema y es un problema álgido de la ciudad. Sí, primero hay que hacer un breve análisis del asunto y es rápido. El sistema de transporte en Arequipa se ha politizado completamente. De hecho, al día de hoy, el sector ilegal, informal, como decían llamarlo, ya está apuntando a su nuevo candidato a la alcaldía provincial, ¿Quién es? ¿no? Hay dos, está el candidato de Cerro Colorado y el candidato de Caima, ¿no? Ellos son los que están ahorita tratando de captar ese tipo de votos, como lo hizo la gestión actual. Te refieres al alcalde de Cerro Colorado y al alcalde de Caima, Alvera y... que son los instrumentos del transporte informal en Arequipa. Exacto. Ya. Sí, mejor ya. No, claro, Sí, es que más- tiene que estar claro, de hecho, ¿no? más directo entonces, como lo fue en su momento Víctor Hugo Rivera, ¿no? Entonces, ¿Cuál sería el ofrecimiento? teniendo ese análisis que el tema del transporte se ha politizado y no se ha tratado de manera técnica, lo más dable para que el sistema funcione es que se cree una autoridad autónoma de transporte en Arequipa. Y esa es la figura que le va a despolitizar este tema y va a evitar que sigamos teniendo autoridades que juegan para los dos lados, ¿no? Que sonrío por acá, pero le permito al de acá. Y tenemos el problema álgido que tenemos al día de Que hoy. manejen el transporte de acuerdo al vaivén político, ¿no? Que ese es Recordemos- el tema de fondo. Claro, recordemos que hay un decreto legislativo, el 1707, si no me equivoco, que se ha presentado este año, donde ya se modifica la ley de los sistemas integrados de transporte y donde se le da prioridad. Entonces, eso ya no necesita tener un manejo político de parte de la autoridad municipal, tiene que tener un manejo técnico. Si lo vamos a dejar en manos de estos candidatos que se van a presentar, nuevamente vamos a tener 4 años de retroceso, De estos y otros más. por supuesto.
Porque hay muchos que incluso están corriendo y quieren ser alcalde, pero no tienen ni idea qué es el transporte, el sistema integrado de transporte, ni en qué condiciones la población se transporta en la ciudad, ¿no? Correcto, porque lo miran, es que solamente lo miran como un botín, ¿no? Ese es un momento de utilidad y el transportista, yo he sido transportista, yo he sido cobrador. Yo creo que tenemos la capacidad, nosotros los transportistas, de poder tener lugares de relevancia dentro del escenario político. Y creo que podemos dar la talla para poder transformar la ciudad. Nosotros movemos la economía de la ciudad mediante nuestro trabajo. Entonces yo creo que creando esta autoridad autónoma del transporte, que es la principal propuesta que yo como Marat Santos y Perú Moderno presentamos a los transportistas de Arequipa, podemos generar que el sistema integral de transportes realmente llegue al pico que necesita llegar para que Arequipa sea una ciudad ordenada. Pero el problema es que tampoco es un botín finalmente, ¿no? Porque ya el gobierno provincial no da ninguna autorización y está concesionado el sistema integrado de transportes, por lo menos casi indefinidamente, salvo que exista un proceso de renovación. Salvo que en este caso le sacan ventaja esencialmente los informales del Cono Norte y algunos informales de las gestiones anteriores que han quedado como pequeños rezagos dentro del proceso, ¿no? Entonces, yo creo que no es un botín, ¿no? Y yo creo que es más bien desconocimiento de la autoridad que no sabe dónde gestionar, porque esta gestión de Rivera realmente ha sido un desastre para el transporte, no ha avanzado nada, al contrario, ha retrocedido. ¿O qué otra percepción tienes tú? Sí, definitivamente ha sido un retroceso porque el día de hoy hay que saludar la gestión de la doctora Milagros Chirinos. Hay que ser hidalgos en reconocer cuando las cosas se hacen bien. La doctora está batallando, pero está haciendo una batalla pues que debió ser sencillísima. O sea, ella está heredando 3 años de permisividad total para la ilegalidad. O sea, el crecimiento de la informalidad estos últimos 3 años ha sido exponencial en unas 7, 8 veces a lo que se dio antes de que ingrese Víctor Hugo Rivera. Entonces, ahora se está intentando poner orden en la casa. Se saluda el esfuerzo, ¿no? Porque ya es un esfuerzo individual. Pero pues lo que ha habido antes, como usted bien lo ha mencionado, pues es desastroso. O sea, lo hemos visto en el terreno mismo, cómo se ha estado cambiando gerentes de transportes, como si fuese, no sé, camisetas, ¿no? Entonces, y eso no le da seriedad al tema del ordenamiento de la ciudad. Y eso hace que la misma población se genere una idea, negativa del sistema, cuando no lo es. No le da la población ya no le quiere dar oportunidad al sistema. ¿Por qué? Porque ya lo ve puesto completamente mal y es por una permisividad de la autoridad. Eso considero yo que se va a romper cuando la Autoridad Autónoma del Transporte en Arequipa empiece a cumplir sus funciones, quitarle la parte política para que ellos puedan actuar técnicamente. ¿Y qué puedes proponerle, en este caso, estas dos personas, estos dos políticos, a este transporte informal? ¿Les va a proponer, como de repente les ha propuesto antes de entrar CETARE indiscriminadamente y otras cosas que prometieron algunos otros alcaldes? ¿Y qué se está tejiendo o qué promete Vera y Linares? ¿Que les va a dar permiso? A todos. Sí. Pero eso es imposible. Eso es imposible, justamente por eso es que yo O digo sea, los que está engañando. los utilizan, como lo han hecho ahora. O puede haber El representante de los informales ha salido en un medio de prensa a decir que antes de la campaña municipal para las elecciones anteriores se reunieron con el alcalde. Lo ha dicho públicamente. Lo ha dicho, y hemos tenido reuniones y después de que ha sido alcalde nos hemos vuelto a reunir en una casa por Rivero, haya dicho, con no sé qué otros personajes más, y nos dijo, yo les voy a, incluso ha mencionado, les voy a conseguir un asesor para ver la forma como yo los integro. No, y es más, no solamente se han reunido, los informales despachaban en la gerencia de transporte semanalmente, Tenían reunión. el dirigente de la reunión, y de tal forma ellos decidían cómo orientar, pero después de eso se dio cuenta que en 2 años definitivamente ha perdido toda la autoridad de dirigir el transporte público y se ha convertido en desastre. Eso hay que volverlo ahora a decir. Rivera, ¿no es cierto? En su condición de alcalde, es nuevamente promotor de un partido político acá en Arequipa, que es la gente de APP de Acuña. Entonces, es casi lo mismo, ¿no? Es la misma situación de la improvisación, de la incapacidad que pueda gestionar una ciudad, que la gente debe reconocer conscientemente, ¿no? Por ejemplo, no es nada raro que su asesor, en este momento Rivera, vaya en la lista 2 y despilfarre tremenda publicidad que está inundando la ciudad.
¿no habrá recursos del gobierno local, provincial, en esta campaña electoral? ¿No será cierto que cuando vino Acuña han estado todos aquellos pueblos en el que tenían que entregarse los títulos de propiedad a las urbanizaciones moviendo ese tema? Entonces, ese es lo que representa fundamentalmente Rivera y esa es la gran incapacidad que ha mostrado en la gestión y que sigue manipulando a la parte política, ¿no? No, y Rivera y sus funcionarios, como por ejemplo el señor de la beneficencia pública, han estado en el aeropuerto cuando llegó Acuña. O sea, personalmente han estado ahí, han recibido a Acuña. Y toda la actividad política que ha desarrollado Acuña en Arequipa, naturalmente ha sido con la logística de la municipalidad y con el compromiso de entregar título de propiedad a los asentamientos humanos para que los pobladores vengan a apoyarlo, ¿no? Es así como se maneja la política ahora y definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones no ve ni dice nada de eso. No, va a estar denunciado, no sé si responderá o cómo. Una entrevista he dicho, ya va a responder mi abogado, ¿no? Había pedido permiso, licencia, no sé si usted sabe algo. Claro, pero ahí tenemos que ver básicamente quién es el pulpo pues, que maneja, ¿no? Y tiene nombre y apellido, César Acuña. Y él es el que está manipulando todo este tema. Miren hasta dónde puede llegar el tema económico que él mueve con sus ansias de poder de llegar al sillón presidencial, que se involucra con todo este tipo de funcionarios públicos que pueden o no, eso no lo sabemos, habrá que las investigaciones determinar, estar utilizando estos fondos del Estado para ello, ¿no? Bueno, y ya pasando más al tema de tus aspiraciones de representante por Arequipa, ¿qué es lo que tú planteas o qué es lo que crees que puedes hacer desde el Congreso justamente para el tema del transporte público masivo, que no es un problema solo de Arequipa, sino que es un problema de todas las ciudades principales del Perú, ¿no? Ujú. Como lo digo, el crear las autoridades autónomas de transporte, si es posible en cada ciudad que amerite estos sistemas integrados, le va a quitar la politización de parte de esas autoridades sobre el manejo del transporte y va a generar una opción técnica. Ya Promovilidad también lo ha advertido, que se tiene que tener una posición técnica respecto a los sistemas integrados de transportes y no política. Eso también lo ha advertido ellos. Eso es una política pública ya que Exacto, solamente es una falta política implementación. pública, exacto, pero acá no se está implementando. Acá incluso cuando llegó esta gestión se desarticuló el CIT, las oficinas de CIT Transporte, ¿no? Entonces, cuando ellos ya esta gestión debía haberle dado la viabilidad para que se convierta autónomamente, pero no, al contrario, ingresaron y la desarticularon. Entonces, lo que tenemos que hacer es que eso funcione, esas autoridades autónomas funcionen, ¿para qué? Para que se pueda regular el transporte de manera técnica y podamos tener un transporte ordenado a nivel no solamente de la ciudad, sino a nivel nacional, ¿no? Es que en Arequipa se ha pateado el tablero varias veces, ¿no? Yo creo que la propuesta que construyó Balbuena era interesante, pero vino Segarra, ¿no es cierto? Se incomponenda Exacto. también con los transportistas, Exacto. se tumbó abajo esa propuesta y ahí empezó, ¿no es cierto?, el gran problema del transporte hasta esta gestión que ha ido cargando esta mochila fuerte. ¿Tú crees que los transportistas arequipeños realmente tienen una espalda empresarial como para poder renovar su flota y responder a lo que la población arequipeña demanda hoy día? El proyecto del Mistibus era interesante, era muy interesante y hubiésemos tenido una realidad totalmente distinta. Se recurrió al chauvinismo, se recurrió al populismo con un discurso contrario al sector privado que venía a invertir a la ciudad y entonces el resultado es el día de hoy. Eso que usted menciona, esa espalda empresarial que deben tener los transportistas en Arequipa, si la tienen o no, todavía es muy endeble, pero ya se está generando. Hay Entonces, condiciones. sí, ya se está generando. Entonces, lo que hay que hacer ahora es ajustar el cinturón. Decir al transportista, ingresemos a la etapa operativa, que es lo que yo he venido diciendo desde que estoy a cargo de la gestión de la empresa que he estado rigiendo, ahora estoy de licencia. Pero no puede. ¿No? Entonces, y eso depende de la autoridad. Es la autoridad Pero que ¿cómo entiende- exigirle si las empresas no cumplen? No, es que la autoridad tiene que hacerlo, porque, por ejemplo, Y la municipalidad jamás va a cumplir porque no tiene las vías. sí es- lo puede hacer. Eso sí Bueno, está no, en manos de la autoridad. Lo veo difícil porque... Eso sí está en manos de la autoridad poder realizarlo. Mire usted cómo están las vías nomás No, ahora. eso sí está en manos de la autoridad poder realizarlo. Así pero- que exista el centro de acopio y el sistema. Es que tiene que darse el sistema de recaudo.
el sistema de recaudo y la licitación del segundo troncal. Pero eso es voluntad política. O sea, mire, vamos a pasar los 4 años y nuevamente la No lo va a autoridad hacer. no ejecuta eso. Entonces, no quiere decir que nosotros ingresamos a la etapa operativa hoy, 17 de febrero, y empieza el 1 de marzo. Hay un plazo, el contrato establece plazos en lo que se va a dar ese cambio. Entonces, en ese proceso de cambio se debe dar, pero esta autoridad no lo ha querido hacer, ¿correcto? Entonces, si lo hiciera, las empresas tendrían que ajustarse los pantalones y regirse bajo ese modelo. Y ahí sí estaríamos hablando de rescindir contratos si es que no cumplieran. El argumento de alguna gente de Rivera con la que he podido conversar es de que no cuentan con los recursos para desarrollar la infraestructura necesaria. ¿Tú crees que en realidad es eso? Porque yo creo que si a las finales se ponen las pilas y empiezan a hacer cumplir todo el contrato, el Estado podría aperturarles créditos para que empiecen a construir, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Por supuesto. Por ejemplo, de las trabas que hemos tenido los concesionarios para poder acceder a créditos para justamente implementar patios, para renovar flota, es ese, ¿no? Porque cuando usted va a la entidad financiera y le dice, oiga, yo soy empresario del CID, no por mucho nombre que tengas, ¿no? Entonces, sí, tú eres del CID, sí. ¿Tu ruta está libre? Es lo primero que pregunta. No, entonces, ¿con qué me vas a pagar? Cuando tu ruta esté libre me digas tú que es totalmente rentable, acá tienes la plata para poderte dar. Y ahora lo que hemos visto es que hay más crédito para comprar loncheras, ¿ya? Dan más facilidades de crédito para comprar loncheras que para comprar un bus de 70.000, de 80.000 de 12 metros. ¿Es más rentable? Debe ser más rentable. Claro, pero la pregunta de Julio es interesante, ¿no? O sea, ¿es responsabilidad del Estado y del gobierno, ¿no es cierto?, financiar justamente proyectos de esta envergadura? Y es más, ya hubo un primer desembolso del MEF justamente para Claro. poder implementar el sistema integrado de transportes, lo que finalmente quedó en unas primeras etapas de trabajo con Omar Candia, que también puso su esfuerzo, pero no ha sido lo suficiente como para sacar adelante. Entonces, es responsabilidad del Estado y del gobierno financiar las vías, ¿no es cierto? Es responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, financiar la parte operativa, por lo menos en una primera etapa. Pero Y es usted estuvo más, ahí, ¿qué pasó? claro, y es más incluso el ¿Qué tema pasó que ya? decisiones políticas. Ahí necesitamos tener voces realmente muy fuertes para poder romper esta centralidad. Y es más incluso en el mundo, el transporte público es financiado por el Estado. Exacto. O sea, No es ¿cierto? privado. No, es privado A por nivel una de parte, pero Colombia. no, es un servicio, y un servicio que el Estado debe garantizar Financiar. que las personas lleguen a su puesto de trabajo o vuelvan a su casa en el momento oportuno. Y eso significa, ¿no es cierto?, definitivamente generar algún crédito o generar algunas formas de incentivo, no a los transportistas, pero sí al pasajero, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, casi la mayor parte del transporte en este momento Eso menciona. es subvencionado por el Estado. Si el pasajero normal todo. pagara su costo de pasaje, probablemente un servicio del tren o del transporte en Lima tendría que costar hasta 8 o 10 soles, pero no tiene ese costo. Y en el Carequipa jamás se quiso, ¿no es cierto?, hacer ese sistema de incentivos o de financiar esta posibilidad. ¿Es posible esto, Marat? Sí, porque mediante adenda se puede generar, pero justamente ahí está otra vez el problema, ¿no? Que si tuviéramos una autoridad autónoma, esto se trataría Es un estatus, ¿no? ¿no? Se trataría técnicamente, pero el tema es que como es político, ningún alcalde quiere tocar el tema del pasaje. Bueno, han venido candidatos y Popular, no es antipopular, ¿no? Entonces, como usted lo había mencionado, en Lima el pasaje es subvencionado, no por Lima, por el por Estado. todo el Perú. Por el Estado, ¿No? ¿no? Entonces eso debería pasar con todas las ciudades que tienen sistemas integrados de transporte, debería suceder en Arequipa también, ¿no? Pero no se genera ese marco para llegar a esa subvención. ¿Por qué? Porque está entrampado con un tema político. ¿Cuánto debiera costar el pasaje en Arequipa para que pueda funcionar ya de una forma casi paralelo o por lo menos llegar al punto de equilibrio a los transportistas? El monto arrojado por Promovilidad es de $1.50, ¿no? Es el que arrojó Promovilidad hace 3 años, ¿no? No ha vuelto a haber un estudio al referente. Estudios más óptimos indican que debería ser 2 soles. Pero en ¿no? Arequipa también se tiene doble discurso, ¿no? O sea, para el transporte público masivo dicen que no sube el pasaje, pero Exacto. para las loncheritas el costo del pasaje es lo que ellos fijan.
que no es menos de 2 soles. Y cuando pasa a 6, 7 de la noche, suben a 3 soles. Así Y es. es más, incluso la gente dice, prefiero pagar 3 soles a pagar un taxi hasta mi zona. Entonces, como que existe un doble discurso. Pero es que normalmente la loncherita está pues donde no llega el transporte público Eso también. Eso Y también, los eso horarios, también ¿no? hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no es por las puras, por ejemplo, que la flota más grande de loncheritas está en el cono norte, donde hay un dirigente, un empresario, entre comillas, que maneja toda la cuenca, que a las finales no cumple en absoluto también con los compromisos que han asumido como empresa. Entonces, donde no está el transporte público, ahí está pues, la loncherita. Alto Caime en la parte alta, de Embajada de Japón para arriba, ¿quién está? No hay- Todas las loncheritas. En toda la zona de Ciudad de Dios para adentro, ¿quién está? A la parte baja como para la parte alta. Están las loncheritas, ¿por qué? Porque el transporte público no llega. Antes hacían solo las rutas cortas hasta la avenida, pero luego se han dado cuenta que es más rentable irse directamente hasta el Avelino, porque tampoco había una línea del cono norte que salga directamente al Avelino, las loncheritas empezaron a meterse y naturalmente les resultó el negocio redondo y ahora se han posicionado esa ruta y no hay autoridad que los pueda retirar, ¿no? Es una forma de sabotear por ser un transporte formal. Claro, es una forma de sabotear, pero ¿por qué se sabotea? Porque lamentablemente el sistema no cumple, o sea, el Estado no llega, ¿no? Tenemos que entender No una es- cosa. Claro, El transporte público es un bien público, es un bien para el ciudadano común y corriente, que sea entregado por empresas que invierten para gestionar ese transporte público, no quiere decir que el Estado se desentienda y no aporte y no contribuya para que ese servicio sea de calidad. Y eso pasa en todo el mundo. Es más, no solo son los estados. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, en Colombia, en varias ciudades, viene en estos momentos contribuyendo con créditos blandos para desarrollar infraestructura. ¿Por qué? Porque los colombianos se han tomado en serio el tema del transporte público. Y así en muchas ciudades de América Latina se está dando, pero lamentablemente en el Perú nos hemos aislado de esos créditos blandos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros gobernantes no tienen la capacidad para gestionar y no tienen claridad justamente en este problema del transporte público, a pesar de que ya existe una política pública para tal tema, ¿no? exacto. Mire, justo le iba a mencionar, es que una parte de lo que el Estado ha dejado de tomar en cuenta es, por ejemplo, lo que acaba de mencionar de un recorrido X al Avelino. Nosotros tenemos un plan de rutas que se nos ha entregado a cada concesionario, que debía darse un momento de optimización, que ya lo han hecho y en el último ya se ha hecho oficial mediante sesión de consejo en el plan de optimización de rutas que actualmente rige la ciudad. Pero ese plan de optimización de rutas está basado en las rutas que teníamos antes, Claro. ¿correcto? Pero hay una necesidad que se ha venido imponiendo de ciertos sectores a ciertos lugares, que eso no estaba en el plan de rutas. Si la autoridad hubiese tenido la intención de querer mejorar esto, hubiese previsto esa situación y haber promovido que nosotros hiciéramos esos recorridos, pero no, nos exigían los recorridos que debíamos hacer, que debían estar en tu plan de rutas. Claro, es que hay que Entonces, tener en cuenta. ahí nació este tema de las loncheras, Claro. que debió darse de una manera solamente mínima. Pero ¿qué sucede? Que cuando entra esta autoridad y hay los ofrecimientos de formalizarlos, gana su candidato, van a la segura, compra, mete carros porque nos van a dar permiso. 3 años sin fiscalización, ahí está el resultado. Cuando se te va de las manos y cuando empiezan a agredir a los transportistas, a mí mismo me han agredido en el sector de la No Alborada. solo a los transportistas, a la misma policía. A la policía, a la población, A todos. en todo lugar, cuando lo han hecho, es cuando recién hasta los mismos inspectores, recuerda hecho. usted que mujeres les han golpeado, les han tirado basura en la cara. Entonces, que ha sido una agresión que cualquier autoridad debía haber puesto, pues, ese mismo momento la mano dura, pero no. Miraron hacia otro lado, solamente hicieron la denuncia y ya está. Cuando se les ha ido completamente de las manos, cuando recién se han dado cuenta de que no, esto ya es impopular y esto ya me va a atacar de otra manera, políticamente. Claro, es que Entonces ahí lo han hecho. Entonces sí, es responsabilidad del Estado, pero tiene en muchas partes, en implementarlo, en permitir, en concesionar cierto tipo de rutas que debió darse de la mano con los concesionarios y no lo han hecho.
Aquí en las redes están preguntando sobre la situación legal de AQP Masivo, ¿no? Que aparentemente se había revocado un fallo mediante el cual retiraban la concesión. ¿En qué ha acabado esto? O sea, que nunca me voy a escapar de eso, ¿no? Yo peleo por entrevistas que me hablen solamente de política, pero siempre voy con AQP Masivo. Ya. El tema es sencillo, ¿no? La sentencia se ha dado por una razón y reza en la sentencia. Se le anula el contrato de concesión a la empresa AQP Masivo. ¿Por qué? Porque no se ha presentado el informe del Ministerio de Economía y Finanzas que regula el SIT, ¿correcto? Esa es la sentencia. Como no hay ese informe, no hay contrato. Y esto data desde la gerencia de transporte, perdón, desde la Municipalidad Provincial de Arequipa. Recordará, usted que está al tanto de este tema, que cuando ingresó esta gestión dijeron que en sí transporte no encontraron nada. Eso dijeron. Acá no ha habido absolutamente nada. Se lo han llevado en sacos, quién se lo habrá llevado y no había nada. El nombre, ¿no? ¿Ya? Entonces dijeron que no había nada. Y en base a eso, entiendo yo, han contestado de que ese informe no existe. Pero se han dado cuenta de algo, que el informe del MEF no es para AQP Masivo. El informe del MEF Para la concesión. es para el Sistema Integrado de Transportes. Claro, por supuesto. Entonces, si no hay ese informe del MEF, no es que no haya contrato para AQP, no hay SIT. Cuando se han dado cuenta, ¡oh, maravilla! Estaban allá empolvados los expedientes, mira dónde los han puesto, y encontraron el informe del MEF, que ya en la apelación, tanto la municipalidad como nosotros lo hemos presentado. Esa es la única razón por la que nos han anulado el contrato, no hay otra, porque en esa sentencia hay 3 juicios, y los 3 juicios, de los 3 juicios, 2 los hemos ganado. Solamente ese, y en parte, está sentenciado así, que a la presentación de la carta del MEF debería revocarse y debería darse de manera favorable a nosotros. O sea, actualmente están legalmente todavía funcionando. Sí, porque es en primera instancia, ¿no? En la segunda instancia se verá, y entiendo yo que como obviamente tenemos la confianza de que se va a ser favorable a nosotros, ellos van a ir a casación para seguir alargando este proceso y decir que están en juicio, ¿no? Porque ese es su cuento. Ellos creen que un juicio es como un partido de fútbol, los informales, ¿no? Vamos ganando, dicen, ¿no? No sé cómo se va ganando en un juicio, no sé, esa figura quisiera preguntarle a algún abogado, ¿no? ¿Cómo se va ganando un juicio? No lo sé, creo que el juicio se gana o se pierde, ¿no? No sé cómo se va ganando, pero ellos dicen 1-0, eso, ¿no? 1-0. 1-0, cosas así, ¿no? ¿Cómo le dirán? Bueno, hay candidatos que han venido, han prometido trenes subterráneos, teleféricos. ¿Eso ayudaría en algo, me imagino? ¿Podría ser posible? ¿Perú Moderno apoyaría Dentro eso? del plan de gobierno de Perú Moderno está la integración de un tren andino, denominado Capacñán, que promovería el desarrollo de las zonas alejadas del país y su integración a la vida económica de la ciudad, de las urbes, ¿no? Es una propuesta interesante que nosotros, como en el plan de gobierno lo estamos lanzando, que tenemos la forma para generar ese financiamiento para generar el beneficio a las comunidades altoandinas, ¿no? Es decir, vendría los viajes a Puno, a Juliaca. ¿Eso Claro, quiere decir? es un tren de alta velocidad, es lo que se está proponiendo, ¿no? Con estas lo que mismas están líneas. planteando es un tren desde Cajamarca Ay, ay, ay. hasta las zonas altas de Moquegua, hasta Puno, ¿no? Se parece mucho porque eso, ¿ah? Quiere hacer Se parece, o sea, es el rollo de Porqui, pero en la zona andina, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa, pero que en realidad Claro, no- pero en el caso nuestro es utilizando, no es como que Las líneas negras. claro, él se va a inventar ese tren, ¿no? Nosotros no, hay un planeamiento. Como les digo, nosotros dentro del partido hemos agarrado el CEPLAN. O sea, nosotros no estamos haciendo propuestas que estén alejadas del planeamiento estratégico del país al 2050. Nosotros no estamos inventando cosas. Estamos agarrando los proyectos que el CEPLAN exige o pide para el desarrollo del país al 2050 y en base a eso está estructurado nuestro plan de gobierno. Por eso es que nosotros no estamos planteando cosas pues maravillosas ni X cosas. Nosotros, incluso para el financiamiento de nuestro partido, en una entrevista anterior, un oyente decía, ¿no? ¿Quién te financia? Dijo. Es que a veces ya la gente piensa que esto se trata, ya no son herramientas políticas, sino simplemente son suerte de empresas. En Perú Moderno no se trabaja de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos una visión, incluso es descentralista porque cada región tiene autonomía dentro de las decisiones del partido, ¿no? ¿No están los mineros informales? No tenemos ello dentro de nuestra propuesta. Muy bien. Marat, ha sido interesante conocer tu perspectiva, tu propuesta.
y te deseamos realmente éxito. Creo que el tema del ambiente político, el ecosistema político, requiere gente joven, gente preparada y gente que plantee propuestas sólidas y que creo que ahí necesita Arequipa una renovación política urgente. Bien, no sé si hay algunas preguntas, compañeros, para ir cerrando la edición del día de hoy, antes que venga la lluvia. Bueno, el tema es derecha, izquierda, centro, desde centro. No se puede reunir todas estas ideas y solamente, porque todos buscan el objetivo de mejorar la economía de la gente más necesitada, mejorar el tema de salud, mejorar el tema de educación. ¿Por qué tener este tema de ideologías, de repente unas radicales, cuando el tema y la finalidad va a ser la misma? La política se constituye de eso, tiene que haber ese debate para que poder llegar a conclusiones. Por eso es que nosotros en ese escenario político nos hemos ubicado al centro. Dentro de ello también está la creación de la nueva escuela peruana, que es la formación académico-técnica para romper con el negocio de las universidades y que los estudiantes, y se pueda también retomar el curso de filosofía en los colegios y de educación cívica, para que nuestros profesionales salgan, nuestros estudiantes salgan del colegio ya con una preparación técnica y no tengan que estar gastando dinero en universidades costosas, que se ha vuelto un negociado. Entonces, eso es una parte ideológica, porque se trata con romper con mecanismos de negociado que se hace con la educación. Necesariamente tiene que ver la ideología ahí, ¿no? Y entonces nosotros como partido de centro apuntamos a poner ese equilibrio dentro de la educación, romper con esa mercantilización de la educación y generar desde la educación básica un mecanismo que le dé a nuestros jóvenes una herramienta para poder salir al campo laboral con más fuerzas para poder enfrentarlo y no tener que estar dependiendo de una universidad o estar vendiendo su fuerza de trabajo a un coste mínimo, ¿no? Entonces, tiene que ver de la ideología, tiene mucho que ver eso, porque si no tuviéramos una ideología, entonces diríamos que siga ocurriendo esto, ¿no? Bueno, el tema es, Acuña Universidad, Luna también, ¿no? Por supuesto, son universidades que negocian. ¿Y qué hacer, pues? Porque tienen hasta sucursales, ¿no? Y varios doctorados Bamba, no sé si serán Bamba, pero van solamente creo por la asistencia y que los pagan y se acabó. ¿Y eso se puede legislar? Es que desde que... ¿O tendría un gran traba? Se tiene que legislar, se tiene que hacer, porque si no, ¿en qué estamos cayendo? ¿Qué tipo de profesionales formamos? O sea, prácticamente ingresen a las redes. Si alguien consume YouTube, por ejemplo, ponga 3 videos seguidos y sale la propaganda de Acuña. Y está regalando becas, está regalando dinero en efectivo si traes más alumnos. Entonces, es una propaganda millonaria, como lo dije al inicio, es obsceno la cantidad de dinero que se está gastando de parte del señor. ¿Y eso de dónde proviene? De las familias peruanas que no tienen opción a una universidad nacional y tienen que hacer el doble de esfuerzo en su trabajo para poder darles a sus hijos una educación superior pagándola. Y ellos, estos zánganos, se aprovechan de eso, de esa necesidad, cobrando altísimas pensiones y con ese dinero financiar su partido político. Bueno, no sé si es que semana a semana vemos estos canales de la capital de la República, van y dicen Datu, no sé cuál otro más, dicen, pues ¿quién está? ¿No? Primerito, nuestro pata del alma, nuestro amigo de Arancota, Porky, Keiko, después no sé quién más, Acuña, no parece Perú Moderno. Claro, porque somos una propuesta nueva y de repente porque somos una propuesta. ¿Hay que pagar algo? Y porque de repente somos una propuesta y porque de repente sí hay que darle pues al medio para que te pongan, ¿no? A las encuestadoras hay que darles un poco de dinero de repente, no lo sé. ¿O por qué no hace un mea culpa y de repente hacemos una entrevista, un Vox Populi ahí al Avelino? ¿Usted sabe quién es Perú Moderno? ¿Qué es eso? ¿Su candidato? ¿De repente falta trabajar eso? Nosotros estamos trabajando desde nuestras bases. Todos los representantes, al menos en Arequipa, de Perú Moderno, tienen sus bases en los distritos. Entonces, yo provengo del sector del transporte, todos los transportistas saben de dónde vengo. Ya, ¿por qué partido voy a participar y con qué número voy? A veces el transportista es el mismo enemigo, ¿eh? No, puede ser que muchos no voten por mí, yo no digo que lo vayan a hacer, ¿no? Pero eso sucede hasta en las mejores familias. Exacto, pero lo conocen, o sea, hay un trabajo de base que se está realizando, Esperemos pero que sí. que no depende del financiamiento económico.
repito, queremos revertir esta cuestión de la política, que no sea una cuestión de dinero, sino que sea una cuestión de propuesta. Es de decir, hacer partido. mañana yo tengo un festival de danzas en mi urbanización, lo quiero invitar como padrino, ¿no podría ¿Se da apoyarme? cuenta? Esa es forma de ¿No comprar podría votos. apoyarme? Claro, es que esa es forma de comprar votos. Ese es el... Eso ya son dádivas. Claro, pero y así lo hacen, ¿ah? Así lo hacen. Por ejemplo, estuvimos en Víctor Maldonado, el sector de Sachaga, y estuvieron pues los candidatos, no vamos a decir los nombres, pero ahí estuvieron y dando y diciendo, vinieron hasta senadores, es decir, sí, bueno, no lo vimos, pero podríamos decir, había un chatito, usted vi quien lo conoce, ese se invitó a cerveza, le tomaron sus fotitos. Ahora creo que están cuidándose un poquito. Ahora creo que por abajo nomás lo hacen, pero cuidándose un poquito. Más bien sí los vi repartiendo gaseositas y bueno, y cosas así, ¿no? Esas dádivas. Y eso es, como decía Augusto Fernando, es lo que le gusta a la gente. Porque el mismo poblador, si no se ha dado cuenta, me dice, ¿y qué me ha traído este pata? El saludo. ¿Y qué me ha traído? Si me ha traído, se dan la media vuelta. Es que así está la población acostumbrada a este tema y no le interesa ni un pepino cuáles son sus propuestas, qué es lo que quiere hacer por el país, qué es lo que quiere mejorar por el país. No le interesa, es que hemos cambiado tanto así por el tema de la educación, ¿no? Ciudadano, tenemos que ir acabando. Bueno, ¿Tenemos que ir a cocinar? ya La tenemos cena. que ir concluyendo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Amigos, la próxima semana los esperamos nuevamente con otros candidatos y para seguir conversando. Y no se olvide, todo aquel que quiera participar, están las puertas abiertas acá en el Mirador. Muchas gracias. Antes me parece que le tiene un poco de temor a alguien de aquí, ¿ah? Por eso los candidatos vienen y no quieren venir, no, eso me van a machetear. Al ciudadano puede ser, sí. Este es muy machetero, dice, no, ahí nomás no vemos porque en vez de subir mis votos los vamos a bajar. Bueno, pero María, creo que te hemos tratado con manos de seda y creo que no te hemos hecho absolutamente nada. No, acá, la idea es analizar la realidad, tener preguntas que cuestionen, preguntas que de alguna forma hacer que el elector tenga una opción real y pueda hacer, como dice el ciudadano, un voto informado, ¿no? Correcto, sí, yo les agradezco enormemente y saludo mucho este espacio porque de verdad se trata de manera seria el tema de la política y tienen pues representantes de peso, lo agradezco mucho y me felicito por haber venido porque he podido tener una conversación bastante alturada con ustedes. Yo simplemente quiero concluir indicando que parte también de mi propuesta está basada también en el aspecto popular que es del partido, es una de las características del partido y se va a exigir justicia para las víctimas de este gobierno que fueron asesinadas durante este régimen y se va a respetar también la lucha de los hermanos del Valle de Tambo. Son dos puntos que son claves para mí decirlo y mencionarlo. Muy bien, muchas gracias. Volvemos el próximo martes. Bueno, nos ha dicho que acá estamos peso pesado. Ciudadanos 130 kilos. Oiga, y cuidado, porque creo que puedan estar ustedes en la pelea de toros de miércoles de ceniza, Mañana. pelea estelar. Mañana nos encontramos en la sequía alta, apostando ahí siempre a la pelea de toros y como buenos caimeños, seguramente estarán narrando y lloran ahí las Ahí peleas está. de las partidas. Porque es una Buenas afición. noches. Esta afición y una pasión para muchos, aunque a otros también, bueno, no a todos no les puede encantar esto tampoco, ¿no? Si a alguno le gusta el cacho. Bueno. Además, una persona sin cachos es un animal indefenso, ¿o no, ciudadano? Un toro sin cacho. No, una persona. Muy bien, nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias.